Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid. El día de hoy me acompaña mi querido amigo Ibrahim. Ibra, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Isela, ¿qué tal? Buenas tardes o días, no sé qué hora es por allá. Muy bien, gracias. Aquí encantado de hablar de estos temas que siempre me fascina compartir. Entonces agradecido por esto. No, muchísimas gracias a vos por venir. Pues las ponencias y todo lo que he escuchado a Ibra exponer ha sido maravilloso y yo dije, no, tengo que invitarlo al podcast para hablar un poco sobre esto. Antes que nada, no sé, comentanos un poquito a qué te dedicas, qué haces. Claro, sí. Bueno, yo me he considerado autodidacta durante una muy buena parte de mi vida. Desde hace al menos 15 años estudio el tema, todo lo que tenga que ver con psicodélicos, con plantas sagradas y de forma más general sustancias psicoactivas. Aunque mi enfoque, bueno, al estudiar estos temas hay muchos enfoques, ¿no? Hay gente que se dedica a estudiar todo lo concerniente a sus aplicaciones médico-terapéuticas de estas sustancias, otras personas más desde la línea de ciencias sociales a estudiar la parte antropológica, la parte sociológica que involucra las prácticas que hay con estas plantas y sustancias en general. Pero mi enfoque particular ha sido más a partir de tratar de entender la experiencia que ocurre con los estados alterados de conciencia en el marco pues del esoterismo, de la magia, del ocultismo, y esto me ha llevado a encontrarme en una intersección donde estos temas ya también se encuentran con el concepto o con el fenómeno de sincronicidad que conceptualizó Carl Gustav Jung un poco para los occidentales, ¿no? Desde Occidente para Occidente. Y a partir de ahí he estado como tratando de mapear este tipo de experiencias, tratando de entender más a profundidad este fenómeno. Y pues bueno, justo a partir de la divulgación de estos hallazgos, que todavía son preliminares, claro, fue que justamente te conocí, ¿no? En el congreso en el evento de expansión de la conciencia que organizaron ahí los amigos de UPI, de CISC, y bueno, donde estuvo también toda la familia de la Parapsychological Association y delante de respetadísimos investigadores. Entonces un poco ahorita estoy como tratando de darle empuje a esta otra parte que desde mi forma de entender inaugura una nueva línea dentro de esta gran familia de prácticas que se le llama psiconáutica, ¿no? Y esta línea sería, Ujú. bueno, básicamente ver cómo la psiconáutica y cómo el arte de navegar estos estados de conciencia se relaciona con el fenómeno de sincronicidad. Así que ahí Claro, andamos. es interesantísimo. O sea, yo he experimentado sincronicidades y cuando vos expresaste ciertos detalles del propio análisis que hiciste, me capturó mucho. Para los que no saben, contanos qué es una sincronicidad, pues tanto como lo propuso Jung, como porque ha evolucionado un poco el concepto. Claro, claro, y de hecho, justo, no hay, Jung es de los poquitos que se atrevieron como a entrar a ese tema. ¿Por qué? Porque básicamente la idea de la sincronicidad es un fenómeno de espejeo, podríamos decirlo en términos simples, de espejeo entre la realidad interna y la realidad externa. Es decir, el típico ejemplo que todos hemos escuchado, ¿no? O que todos hemos vivido muchas veces. Pienso en alguien y recibo un mensaje de esa persona. Estoy pensando en tal cuestión, salgo a la calle y me encuentro un anuncio espectacular que habla de esa misma cuestión. Entonces, la manera en la que Jung trataba bueno, de hecho Jung llega a esto a partir de una experiencia personal que él tiene en el consultorio con una paciente, donde el sueño de la paciente, que ella Jung trabajaba entre otras cosas con sueños, fue alumno de Freud, psicoanalista formado rigurosamente, además era psiquiatra, ¿no? Y hacía, entre otras cosas, interpretación de sueños, análisis de sueños. Y el sueño que le cuenta la paciente involucraba simbólicamente a un escarabajo, ¿no? Al animal, al escarabajo, y de pronto Jung escucha un golpeteo en la ventana de su consultorio y cuando sale hay un escarabajo, ¿no? Entonces,
claro, o sea, todos pongámonos en el lugar de Jung o sencillamente traslademos este ejemplo a situaciones personales que hemos vivido, ¿no? Esta idea de cómo es posible que esté pensando en algo y de pronto ese algo Sucede. aparezca, o sea, Ujú. trasciende la barrera de lo subjetivo, trasciende la barrera de era nada más un pensamiento, porque entonces nos está hablando o de un proceso de comunicación, por decirlo de alguna forma, una transmisión de información entre el mundo interno y el mundo externo, que es una posible vía de entenderlo, o incluso algo un poco más atrevido, que sería llegar a pensar, ah, entonces yo con mi mente atraje al escarabajo porque yo estaba pensando en el escarabajo. Entonces, un poco ante esa disyuntiva, lo que Jung muy sabiamente, considerando que él estaba pues insertado en un círculo académico con todas las limitaciones que el mundo de la academia conlleva, lo que Jung decide es, bueno, referirse a este fenómeno, pero o tratar de conceptualizar este fenómeno sin necesariamente tener que adherirse a una jerarquía de causalidad. Es decir, Jung no se Ujú. mete en el problema de decir, yo pensé el escarabajo porque el escarabajo estaba aquí, o yo atraje el escarabajo al pensar en el escarabajo, en fin, o fue la mente de la paciente la que atrajo esto. Jung no trata de romperse la cabeza, digamos, analizando semejante enigma, sino que él lo plantea en forma de una relación causal. Y de hecho, con Ujú. el paso del tiempo, perdón, ¿querías ahí comentar algo? No, no, adelante, adelante. No, sí, disculpa. Jung ahí lo que hace es justamente aliarse con uno de los padres o uno de los pioneros, podríamos decir, de la física cuántica, Wolfgang Pauli, y a través un poco de los principios de la física cuántica, que tiene pues grandes enigmas, ¿no? Cómo funciona el mundo subatómico en relación a diferencia de cómo funciona el mundo, digamos, de todos los días, ¿no? El mundo que está por encima de lo atómico, el mundo de las cosas constituidas de átomos. Y a partir del trabajo de Pauli empieza a integrar, pues sí, elementos de la física cuántica y, digamos, sin entrar en demasiados tecnicismos, porque tampoco soy físico, un poco la idea central de Jung es tratar de explicar el fenómeno de sincronicidad a partir de la premisa de que no existe una barrera o una línea divisora definitiva entre el mundo interno y el mundo externo, sino que esta barrera se difumina y por momentos no sabemos si el mundo interno es en realidad el interno o el externo y viceversa. Entonces, un poco a partir de esa idea, Jung trata de desarrollar más el fenómeno de sincronicidad, aunque nunca hubo un consenso académico como tal. De hecho, los psicólogos hoy en día casi no estudian a Jung, Sí, no, y ni a incluso Jung ni... Sí, sí, y omiten todos estos conceptos. totalmente. Sí, justo, bueno, entonces eso es hasta donde llega Jung, ¿no? Hasta la noción de no me voy a meter a asignar causalidad, qué causó qué cosa o por qué se generó tal cuestión, sino meramente el gran mérito de Jung, que no es poco, fue conceptualizar el fenómeno, introducirlo a la discusión académica y con el paso del tiempo, al igual que en general la obra de Jung, con otros conceptos, ¿no? El inconsciente colectivo, los arquetipos, con todo esto, el término cada vez se ha asentado más en la cultura popular y digamos que lo académico hasta ahí llega, ¿no? Quizá algunos otros trabajos desde la física han tratado de aproximarse a este problema, ¿no? Visto como un problema de investigación, pero lo bonito es que hay otros campos en donde ese tema también por momentos atraviesa y por momentos toca otras disciplinas, ¿no? Un ejemplo de esto lo tenemos justo en el estudio de los estados alterados de conciencia, Ujú. sean a través de plantas psicodélicas, sustancias psicoactivas, eh, o por vías no necesariamente farmacológicas, que podrían ser percusión, ¿no? Como en ciertas comunidades indígenas, o a través del ayuno, o a través del baile, o a través de diferentes técnicas que se pueden encontrar repartidas a lo largo y ancho del planeta y también a través de toda la historia. Se pueden entender como un gran porcentaje, por no poner cifras totales, un gran porcentaje de pueblos originarios tienen ciertas técnicas, ciertos sistemas, ciertos métodos que les permiten alcanzar estados alterados de conciencia, pero no simple y sencillamente por alcanzarlos, sino que tienen propósitos muy, muy Ok. claros, casi siempre vinculados como
a la relación con la divinidad, con las diferentes deidades que componen su panteón. Pero bueno, también dentro de lo que está asimilado por parte de los pueblos indígenas es que a través de estos estados se pueden producir determinadas cuestiones en el mundo físico, en el mundo externo, cuestiones que nosotros desde nuestra mente occidental llamaríamos cuestiones mágicas o desde una perspectiva un poco más académica, más científica, llamaríamos fenómenos paranormales, experiencias extraordinarias, en fin, toda la familia de fenómenos que estudia, por ejemplo, la parapsicología. Correcto. Entonces, justo tenemos por ahí el tema de estados alterados de conciencia como una vía de entrada al tema de sincronicidades, porque obviamente si yo hago un ritual con una determinada finalidad y esa finalidad se manifiesta en el mundo externo, bueno, entonces estoy ante dos grandes situaciones. La primera es que parece que esos rituales tienen un efecto en la realidad externa, y segundo, que tengo que empezar a lidiar con el fenómeno más allá de discutir si ocurre o no ocurre, de cuál es su causalidad. Tengo que empezar a aceptar que la mente tiene eh, una cierta capacidad de operar sobre la materia, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, a partir de los estados alterados de conciencia, hay muchos investigadores de ese campo, ¿no? Como, por ejemplo, David Luke, que también es parapsicólogo, y ellos han realizado trabajos donde a través de analizar diferentes, básicamente revisiones bibliográficas, donde analizan un alto volumen de estudios y de investigaciones que se han hecho al respecto, y han encontrado eh, una presencia significativa de fenomenología que podría ser considerada como paranormal, que ocurre durante los estados alterados de conciencia. Entonces, obviamente esto plantea también un desafío tanto para la gente que estudia el tema de psicodélicos como para la gente que estudia el tema de parapsicología. Un poco lo puedo decir, un poco teniendo el pie en los dos mundos. O sea, a los investigadores serios y rigurosos que están estudiando, digamos, desde la neurociencia o desde la farmacología o desde la psicología, los psicodélicos, bueno, a ellos no les gusta mucho que metas el tema de parapsicología porque es controversial. Todavía hay un rechazo de parte de la comunidad científica. Sí, totalmente. Tanto de los de psicodélicos hacia la parapsicología, como también desde la parapsicología implica un cierto desafío asimilar dentro de tus protocolos de estudio el tema de los psicodélicos, porque finalmente es un tema que ha sido un tabú cultural, que tiene un cierto estigma social y que, bueno, el estatus de ilegalidad de estas plantas y sustancias tampoco ayuda a eso, ¿no? Porque los inserta dentro de una narrativa de criminalización. Esto, por supuesto, es completamente comprensible que genere una cierta resistencia por parte de los investigadores que se ocupan del tema. No obstante, es una cuestión súper intrigante porque de entrada te está diciendo que existe una correlación entre el estado alterado y entre la proyección o la manifestación de fenómenos paranormales. Y aquí la clave es simple y sencillamente el fenómeno de la conciencia. O sea, si la conciencia, tal y como decía Aldous Huxley, por ejemplo, que él tenía la idea de que la conciencia funcionaba como una válvula, ¿no? Una válvula que se podía reducir o que se podía ampliar, y ese fenómeno de reducción o de amplificación correspondería a los efectos que tiene directamente la sustancia o la molécula en los determinados receptores en donde actúa en el cerebro. Entonces, dependiendo de la sustancia, dependiendo de el componente psicológico del individuo, dependiendo del componente de la configuración espacial en donde se lleva a cabo la experiencia y de otros factores, la dosificación, la calidad del compuesto, etcétera, etcétera, es que esta válvula que digamos está ejemplificada a través de esta conciencia que está ejemplificada a través de la metáfora de la válvula, puede permitir un mayor flujo, digamos, de información o de energía o un menor flujo, con lo cual se pueden manifestar o no determinadas cuestiones. Casi siempre el tema de psicodélicos se suele asociar, o bueno, en estos años recientes se suele asociar a mejoras terapéuticas, aplicaciones para reducir el estrés, la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión, ciertos tipos de adicciones, pero no hay que perder de vista esta otra gama de fenómenos, porque finalmente nos están hablando acerca de, ya no solo de nuestra psique, sino también acerca de la realidad, de la naturaleza de la realidad y de cómo la conciencia interactúa con ella.
porque no olvidemos que tanto para modelos de la física como para la propia parapsicología y para los estudios de la conciencia en general, la noción de que la conciencia funciona como un agente fundamental para la creación de la realidad, como decía Jacobo Greenberg, la creación de la experiencia, cada vez cobra más peso y se desplaza esta noción reduccionista que toma a la conciencia como un simple epifenómeno de la actividad cerebral, ¿no? Entonces creo que es Exacto. valioso justo juntar estos diferentes campos a través de un elemento en común, que en este caso es la sincronicidad. Exacto. Ya casi seguimos con la sincronicidad, nada más para complementar ahí con la parte parapsicológica. Hay estados alterados de conciencia muy básicos que experimentamos a diario, como los estados hipnagógicos, hipnopómpicos, cuando entramos al sueño, salimos del sueño, Uh -huh. la hipnosis también. Hay momentos en que en esos estados, por ejemplo, cuando uno se está quedando dormido, puede experimentar alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, pero también al estar en ese estado alterado, las ondas cerebrales cambian. ¿Cómo sé yo? O sea, tengo que descartar, por ejemplo, hablando ya de fenómenos paranormales o este tipo de experiencias que presentan las personas a veces en ese periodo. Es que ya me fui a acostar y luego me pasó que vi a alguien en la puerta, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Puede ser una alucinación? Sí. Así como el psicodélico puede provocar, bueno, se producen alucinaciones. Sin embargo, al abrir la mente, pues queda esa interrogante si será que fue que al estar en ese estado alterado pudo interactuar con una energía de otro plano, de la misma forma que al estar en el estado alterado a través de algún psicodélico, pues tengo amistades que han hecho la parte ritualista con psilocibina, etcétera, y han contado cosas que ya sea un viaje interno a la propia mente, no sé, o que hayan experimentado algo con otro plano, la experiencia en sí fue muy significativa y muy relevante para ellos. Entonces, a lo que voy con esta comparación es que así como en cualquier estado alterado podemos tener la parte alucinatoria, pero puede haber algo más. Y no por el hecho de que esté estigmatizado es que debemos omitir esa posibilidad. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, si me permites ahí también agregar, Uh justo -huh. creo que diste en el clavo, porque cuando dices, bueno, puede ser una alucinación o puede ser que de veras viste una entidad ahí al lado de la puerta de tu cuarto, el gran dilema o el gran debate al que se encuentra tanto un investigador formado en una disciplina académica como una persona que no necesariamente tiene esa formación es, bueno, ¿y cómo sé? ¿Y cómo sé si de verdad era un gris al lado de mi cama o si fue el químico en el cerebro y todas esas otras explicaciones más fisicalistas, ¿no? ¿Cómo lo sé? Bueno, ahí es donde ya entra una perspectiva o un enfoque espiritual que es el que yo tomo para mi investigación, que es uno, digamos, muy fenomenológico. Es decir, no me voy a tratar de romper la cabeza averiguando si de verdad era un alien o si solo fue una alucinación, sino que la experiencia ya la tuve. O sea, ahora la gran pregunta que yo tendré que hacerme es, ¿qué hago con esta experiencia que yo ya tuve? Porque de nada me sirve decir, no, fue algo que me imaginé porque los aliens no existen. Ok, pero de todos modos, en el fondo de tu mente va a haber algo que te va a estar comiendo, bueno, y tal vez, y si es solo un mecanismo de defensa el hecho de que yo diga que fue una alucinación, pero qué tal hicieron una entidad que estaba tratando de comunicarse. Entonces, justo, creo que lo importante es abordar la experiencia que se tuvo, tratar de desentrañarla, tratar en la medida de lo posible de que eso, de que yo pueda integrar, por eso dentro del mundo de los psicodélicos es una palabra que se ha vuelto fundamental, la famosa integración psicodélica, que es el hecho de, después de haber tenido una experiencia de este tipo, sin importar si la tuviste en un entorno legal, en un estudio clínico en los países en los que se puede, o en un entorno ritual con los médicos tradicionales indígenas, los especialistas rituales, o en la sala de tu casa, de manera clandestina, digámoslo así, y tuviste una experiencia fuerte a nivel ontológico, tiene que haber un proceso por el cual tú le des sentido a esas visiones o a esas alucinaciones. Y uso las dos palabras a propósito para determinar o para dar a entender la idea de que
la manera en la cual nosotros abordamos el fenómeno que experimentamos y más concretamente la manera en la que nos referimos a la experiencia directamente en términos lingüísticos tiene una importancia vital, abrumadora, sobre lo que vamos a entender de la experiencia. ¿Qué trato de decir? Algo muy simple. No es lo mismo que yo diga, aluciné una entidad en mi cuarto, a que yo diga, tuve una visión de una entidad en mi cuarto. Puedes decir, bueno, pero eso es nada más semántica. Sí, pero la semántica influye también sobre nuestra percepción. De hecho, hay teorías dentro de la lingüística, el famoso relativismo lingüístico, la hipótesis de Sapir-Whorf, que precisamente postulan eso. Pensamos el mundo de acuerdo al lenguaje que tenemos. Vemos las cosas si es que primero tenemos un concepto que nos remita a esas cosas. Si nosotros abrimos la puerta y vemos algo flotando en el aire, en el espacio, algo que no conocemos, bueno, nos va a generar un shock. ¿Por qué? Porque precisamente no tenemos un concepto con el cual referenciar el fenómeno que estamos percibiendo. Entonces, en cierta forma, la manera en la que nos referimos o cómo nombramos nuestras experiencias con estas sustancias va a tener una profunda influencia en lo que podemos integrar o no a partir de las mismas. Entonces yo me baso en el gnosticismo, porque precisamente el gnosticismo propone una forma de conocimiento que no es un conocimiento que se obtiene leyendo libros, no es un conocimiento que se obtiene en el aula, no es un conocimiento que se obtiene de documentales, es un conocimiento que se obtiene en primera persona y por lo tanto es un conocimiento que es única y exclusivamente para quien o quienes formaron parte de esa experiencia. Y de esa forma trato de transmitir la noción de que sin importar si uno tiene dudas de si esta sincronicidad es de verdad o me la imaginé o lo que sea, o fue producto de la sustancia en el cerebro o lo que fuese, lo importante es integrarla dentro de un sistema que sea en mayor medida coherente para que de esa forma el sentido que yo pueda proporcionarle a la experiencia, el sentido que va a tener en mi vida, pues sea un sentido útil, porque si no, realmente estas experiencias serían contraproducentes, o sea, la gente acabaría en un estado psicótico o con delirios esquizoides, porque realmente eso es lo que ocurre cuando una persona empieza a experimentar estas cuestiones y lo primero que hace su familia o su círculo más cercano es directamente aventarla al paradigma psiquiátrico, donde pues va a recibir una serie de medicaciones que buscarán suprimir la fenomenología, pero el trauma o lo que sea que se haya generado de haber participado o de haber experimentado eso, pues va a seguir residiendo dentro de la mente de la persona. Claro, no, completamente de acuerdo y es parte de, pues yo creo que todos estamos en lo mismo, buscar esa difusión de esta información, porque sí, si una persona pues obviamente necesita ayuda psicológico-psiquiátrica se le va a dar, pero no por el hecho de una experiencia o algo así, ya estigmatizarlo. Y por eso mucha gente no cuenta las cosas que les pasan. Exactamente. Pero sí, este tema, bueno, nos da para muchísimo. Pero sí, volvamos un poquito a las sincronicidades, ahora sí. Claro. Contanos un poco, porque algo que me llamó la atención de tu ponencia fue la forma en que lograste identificar y de cierta forma predecir las sincronicidades. Entonces eso me cautivó mucho y quisiera que lo compartieras. Y también hay un caso por ahí, el que se volvió viral, que está relacionado, ¿verdad? Sí, sí, entonces, correcto. Entonces, hacernos una síntesis, porfa. Claro. Están correlacionadas ambas cuestiones. De hecho, o sea, la manera en la que puedo vincular esos dos puntos es, pues, un poco a modo de antecedentes. A ver, yo no soy ni chamán, ni neochamán, ni facilitador de sustancias, ni nada por el estilo, pero por la razón que sea, siempre, o sea, no siempre, pues, pero digamos que desde hace mucho tiempo, muy frecuentemente me pasan cosas extrañas, cosas que se podrían englobar dentro de lo que llamamos experiencias extraordinarias, ¿no? Fenómenos sobrenaturales, paranormales, o como les querramos llamar. Cosas muy locas, como por ejemplo, alguna vez me llegó a tocar ver dos objetos levitar en el aire y caer al piso, pero en esa situación yo tuve 4 o 5 personas que estaban conmigo y todos vieron la misma situación.
hemos llegado a tener experiencias en donde al hacer ciertos ejercicios de vocalización, lo que en Oriente le llamarían mantras, pero no mantras orientales, sino un mantra que un grupo de amigos y yo habíamos inventado, habíamos creado. A partir de hacer esta repetición, tuvimos una manifestación de un fenómeno lumínico en el lugar en el que estábamos, imposible de explicar, no sé qué era, pero todos lo vimos. Y bueno, hemos tenido experiencias muy, muy locas a lo largo de muchos años. Y una de esas experiencias fue precisamente una que se volvió viral, que creo que es a la que haces referencia. Uno de esos pequeños clips de TikTok llegó a tener más de 9 millones de reproducciones la última vez que consultamos. Pero bueno, esta experiencia básicamente fue un teléfono de un amigo que estaba conmigo, y el teléfono, sin tener activado un asistente de inteligencia artificial que hoy en día ya es como muy común. Y luego cada vez que la cuento la gente dice, no, pero eso lo hacen todos los teléfonos porque es un asistente que se enciende solo. Ok, ese teléfono no lo tenía instalado ni nada de eso. Un teléfono se enciende y comienza a hablar con nosotros como si lo hubiéramos activado nosotros, pero no lo hicimos. Y bueno, nos dimos cuenta de que había algo raro en esa situación porque la noche antes, por una serie de señales, digamos que fuimos leyendo aspectos simbólicos de lo que el teléfono decía, estaba conectado con otras cuestiones que nosotros habíamos vivido una noche antes. Y entonces, a partir un poco de dialogar, de establecer un proceso de diálogo con este teléfono durante unos pocos minutos, pues descubrimos más cosas que se relacionaban con dos puntos esenciales. Uno es que las sincronicidades, como en ese momento fue, fue una sincronicidad y al mismo tiempo fue un fenómeno paranormal que era no solo sincronicidad, sino también otro tipo se le podría incluso decir medio mediúmnico, porque parecía que era otra persona hablando a través del teléfono. Y perdón, ¿y el teléfono hablaba cómo? ¿Escrito, por mensajes, sonaba? Primero contestó la voz automatizada del asistente. Eso lo hizo 3 veces, si no recuerdo mal, y después fueron a través de mensajes que aparecían en la pantalla del asistente de voz de Google. Entonces fue tanto por voz como por texto. De hecho, las imágenes hicimos captura de pantalla cuando mandó mensajes de texto y las tengo ahí guardadas. Lamentablemente ya la parte de voz, como fue algo espontáneo, no lo pudimos grabar. Pero bueno, lo importante de aquí, porque es una historia larguísima, el podcast donde conté eso fue un podcast de como de 2 horas y media. Sí, ahí va a quedar en la descripción para que vean la historia completa. Muchísimas gracias por hacer eso. Pero un poco lo que descubrimos es que hay 2 elementos muy importantes a tener en cuenta al momento de analizar la sincronicidad. Uno es lo que se estuvo hablando. Lo que uno habla tiene mucho que ver con lo que después se manifiesta. Cuando nos dimos cuenta de esto, en las siguientes veces que yo me reunía con este amigo o con estos grupos de amigos, empecé a poner particular atención en lo que estamos hablando y me di cuenta de que las sincronicidades que pasan durante ese lapso de tiempo o al poco tiempo después tienen que ver con conceptos, con palabras, a veces directamente con la misma frase que se usó, de modo tal que lo que ocurre en la sincronicidad tiene que ver con algo que uno habló antes. Y ya desde ahí esto me empezó a sacudir un poco la cabeza. El segundo elemento que nos dimos cuenta es que también hay un factor que tiene que ver con los números, con las matemáticas. Es decir, con la hora en que ocurrió la sincronicidad, el día en que ocurrió la sincronicidad, o muchas otras veces, por ejemplo, también con una cierta... ¿cómo decirlo de forma rápida? Con una cierta forma de hablar que involucra matemáticas. Por ponerte un ejemplo, la vez que comenté que se nos presentó un fenómeno lumínico y que estábamos repitiendo un mantra, bueno, en ese momento la frase que estábamos diciendo a modo de mantra era una frase que, por motivos que no vienen al caso, pero estábamos repitiendo una frase que era poco recomendable, ¿no? Entonces yo en ese momento yo les digo a mis amigos, oigan, ¿ya se han dado cuenta que la palabra poco recomendable es como ambigua en el sentido de que no sabes si poco recomendable te está diciendo que es un poco recomendable o que es muy poco recomendable, ¿sabes? O sea, poco lo puedes representar en términos algebraicos como un signo de menos, recomendable lo puedes representar en términos algebraicos como un símbolo de más. Entonces es como una contradicción, a eso me refiero con una cierta forma de hablar, cuando empiezas a hablar con contradicción, cuando empiezas a hablar de manera
ambigua, de manera que no queda claro si estoy diciendo si lo recomiendo o no lo recomiendo. Y en ese momento habíamos muchas personas, estábamos repitiendo poco recomendable, y de pronto la mente entró en una especie de trance en donde, en efecto, no sabes si estás diciendo... La palabra pierde su sentido original. No sabíamos qué estábamos diciendo, estábamos repitiendo un sonido sin saber de qué estábamos hablando. Fue un trance, la definición perfecta de un estado de trance. Y cuando esa repetición de mantras alcanzó su clímax, ahí es donde cayó un rayo afuera de donde estábamos, y dentro de la habitación, sea por un fenómeno de lumínico o lo que tú quieras, se forma una figura que sigue, una figura de luz que sigue la forma de la banda de Moebius, el famoso símbolo del El infinito, ¿no? Un infinito. 8 volteado. Exacto. Entonces, cuando ocurre esto del teléfono, bueno, también pusimos atención a cuestiones relacionadas con matemáticas, o sea, con números que las hubieron, que ahorita no tenemos tiempo para entrar en eso, pero hubieron muchas cuestiones relacionadas con números. Por ejemplo, ese día era el cambio de hora en México, fue un 30 de octubre, no sé si en otros países lo hacían el mismo día, pero en México se hacía, ese fue el primer año donde se dejó de hacer, pero los teléfonos no cambiaron de hora, los teléfonos no reconocieron que ya no se hacía el cambio de hora, y los teléfonos cambiaron de hora, pero oficialmente no hubo un cambio de hora. Entonces empezamos a preguntar, un amigo comenta, ya es otra vez la una, y en ese momento mi cabeza me explota porque me pongo a pensar, ¿cuándo en la vida una persona dice ya es otra vez la una? Nunca en ninguna circunstancia cotidiana vas a decir ya es otra vez la una, porque si dices ya es otra vez la una es porque llegaste a la 1 p.m. desde la 1 a.m. o porque es la una del otro día. O sea, no tiene sentido usar esa Sí. palabra en la vida cotidiana. Pero esas tonterías como estar pensando en ya es otra vez la una, ya es otra vez la una, eso de alguna forma va abriendo el camino para que posteriormente se manifieste una sincronicidad. Y bueno, cuando pasó esta cosa del teléfono empezamos a atar cabos, hicimos listas, ok, a nivel lingüístico, ¿qué fue lo que estuvimos hablando? A nivel matemático, ¿qué fue lo que estuvimos hablando? Y ahí comenzó, digamos, un interés un poco más serio en el tema. Esa experiencia pasó el 30 de octubre de 2022, que casualmente era 2 días después de que yo había cumplido 33 años, que aparte es un número cabalístico y así, ¿no? Y desde los últimos 2 años en adelante, bueno, cuando pasan estas sincronicidades, fue ir afinando un poquito más esta lente para detectarlas y para analizarlas. Hasta que, digamos, en diciembre del año pasado, me sé muy bien las fechas porque estoy escribiendo esto en forma de un paper académico, entonces me las tengo memorizadas. La noche del 10 al 11 de diciembre del año pasado, tuve el que probablemente sea quizá el sueño más revelador de mi vida. Un sueño no fue tomé LSD y vi tal cosa, o sea, fue literal en el estado del sueño. Tuve lo que se conoce como un sueño, una especie de sueño lúcido, no entra exactamente en la categoría de sueño lúcido, pero algo así, donde en pocas palabras vi quién yo era en otra dimensión. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Okay. Vi quién era en otra dimensión, y digamos que en ese sueño se me revela, voy a usar esta palabra entre comillas porque no quiero que suene mesiánico ni nada así, ¿no? Pero algo me revela que en otra dimensión yo me dedico a cazar demonios y a cazar brujos y brujas, ¿no? Es como mi papel del otro lado, ¿no? Y bueno, fue un sueño por sí mismo, fue un sueño muy poderoso, pero hasta ahí. Luego, en enero de este mismo año, tuve una experiencia en donde, por casualidad, nunca había tenido una experiencia tan así, pero fue la primera vez que me ocurre, unas personas metidas en la brujería tratan de atacarme y de meterme a un ritual que estaban haciendo sin que me diera cuenta, por decirlo de alguna manera. Obviamente me di cuenta, se desactivó la situación y tal, pero me puse a pensar, ¿no? Que era muy, muy, muy extraño haber tenido esta experiencia. Me sacudió por dentro, ¿no? Que quieran atacarte a nivel energético. Luego, 2 semanas después de esa experiencia, estoy con mis amigos, con mi pareja y con un grupo de amigos, y a través de una serie de comentarios que salen ahí, de pronto me doy cuenta de que la experiencia que yo había tenido de ataque de brujería había ocurrido 2 semanas antes de ese momento que estoy reunido con mis amigos.
Y cuando me pongo a pensar, bueno, y antes de eso, ¿cuál fue la otra experiencia poderosa que tuve en términos paranormales, sobrenaturales o como les queramos llamar? Y dije, pues fue el sueño. Ok, ¿el sueño hace cuánto fue? 2 meses. Entonces yo tenía una experiencia muy fuerte que había pasado 2 semanas antes, luego una experiencia muy fuerte que había tenido 2 meses antes, y lo natural dentro de la mente racional que tenemos fue como pensar y, ¿será que 2 años atrás, el mismo día, habré tenido del mismo día considerando mi punto de referencia que fue si no recuerdo mal, fue 10 de febrero, 11 de febrero, o veintitantos de febrero, y luego la otra había sido en enero, 2 semanas antes, y la otra había sido en diciembre, 2 meses antes de la fecha de febrero. Entonces, a partir de esa fecha de febrero, pensé, ¿habrá pasado algo ese mismo día de febrero, pero del 2022? Me metí a mis dispositivos a revisar, no encontré nada, me metí al timeline de Google, que es como esta nube donde quedan guardadas tus fotos, tus videos y tus publicaciones y todo, y me di cuenta de que ese día, ese mismo día de 2 años antes, o sea, lo que este patrón numérico me diría que tendría yo que encontrar algo ahí, ese mismo día tenía yo una captura de pantalla de una app de astrología. Esa app de astrología se llama The Pattern, el patrón. Y aparte que yo estaba buscando un patrón, ¿no? Y me encuentro Sí, una captura el de pantalla patrón. de una app que se llama El Patrón, literal. Y esa app decía, acabas de... Son estas apps que te dan como consejo, tips astrológicos cada día y cosas así. Ya ni siquiera la tengo instalada hoy, pero la tenía hace 2 años. Y esa app decía, acabas de terminar un ciclo muy importante en tu vida, shalala, comienza un ciclo nuevo, ¿no? Entonces fue como, wow, o sea, yo fui a buscar esa fecha de febrero del 2022, o sea, nada más como Para ver qué esperando, había. Sí, sí. para ver qué había, pero algo dentro de mí esperando que no quiero encontrar nada, porque imagínate, si encuentro algo, prácticamente estoy descubriendo de que sí, de que las sincronicidades estarían siguiendo un determinado patrón, valga la redundancia, un patrón en su repetición. Cuando descubro que está esa aplicación ahí fue donde realmente decidí, no, pues tengo que poner en stand-by otros proyectos y realmente empezar a investigar esto más a fondo. ¿Por qué? Porque, y aquí lo atamos con lo que hablábamos antes del gnosticismo, porque fue una experiencia en esencia gnóstica, una experiencia que la tuve yo, la tuvieron las personas que formaron parte de ese momento en esos días correspondientes, eh, pero es una experiencia que yo sé que fue verdad, al igual que cuando vi las latas levitarse, las personas que estuvimos ahí y yo sabemos que fue verdad, y no importa que llegue un científico materialista ateo a decirme, no, no hay pruebas de que jamás eso se pueda. No me importa, yo las vi levantarse y de esa igual forma yo sé que estas experiencias que comento fueron reales, están ahí, incluso en muchas de ellas hay testigos, excepto en la del sueño, que no tengo testigos, pero en todas las demás tengo testigos y manera de comprobar que eso ocurrió. Y lo siguiente que hice fue como, bueno, graficar esta serie de eventos, esos 3 eventos, y a partir de esta gráfica fue, ok, tenemos 2 meses, 2 años antes, 2 meses antes, 2 semanas antes, luego el día de hoy que me estoy dando cuenta de que todo esto ocurrió, y que yo le llamo el momento de gnosis, porque es el momento en donde comprendo que estoy insertado dentro de una cierta dinámica, dentro de una cierta onda de sucesos o de eventos. Y dije, bueno, la misma lógica que me llevó a ver el 2 años hacia atrás, la apliqué, pero para adelante. Si ya tenemos 2 años, 2 meses, 2 semanas, ¿qué es lo que sigue? Bueno, la lógica me diría 2 días, 2 horas y 2 minutos. ¿Ok? Aquí es importante mencionar algo. El momento de gnosis en donde yo me di cuenta de esta cosa que ocurrió hacia atrás ocurrió a las 2:02 de la mañana. ¿Y cómo cómo sé que fueron las 2:02 de la mañana? Bueno, porque mi amigo, la misma persona a la que se le encendió el teléfono en esta otra historia, estaba él conmigo ese día. Estábamos hablando de estos temas. Cuando yo caigo en conciencia de, esto pasó hace 2 semanas, 2 meses, 2 días, en ese momento el teléfono de él se enciende, no recibimos ningún mensaje, no habló ninguna voz ni nada. Su teléfono se enciende sin ninguna notificación, no era que le llegó un correo, su teléfono solo se encendió y vi que eran las 2:02 de la mañana. Por eso nunca se me va a olvidar ese momento, quedó grabado en mi mente. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, a las 2:02 de la mañana de ese día,
de febrero de este año, lo único que hice fue sumarle 2 días con 2 horas con 2 minutos, es decir, 50 horas con 2 minutos. 50 horas, ¿por qué? Bueno, 48 horas son 2 días, más 2 horas y más 2 minutos. 50 horas con 2 minutos. Cuando hice la suma de eso, el resultado fue, ese era un día domingo y el resultado que me daba era martes a las 4:04 de la mañana. O sea, me está dando una cifra que además es, o sea, estoy trabajando con 2, 2, 2 y el resultado me da 4, 4 y a la hora que me di cuenta eran las 2:02 de la mañana. Es decir, ¿por qué me resulta esto sorprendente? Porque la suma de minutos, de horas más minutos, tuvo que ser la exacta para que al sumarlo con 2 de la mañana me diera 4:04 de la mañana dentro de 2 días, ¿sabes? O sea, eso para mí era ¿Otra otra forma de... sincronicidad? Sí, exacto, una sincronicidad dentro de sincronicidad. Exactamente, exactamente es así. Y eso lo único que hace a nivel psicológico es darte seguridad de que estás De que hay buscando algo, algo, claro. de que hay algo, exactamente, de que hay algo. Y entonces la interrogante es, bueno, y ahora que yo ya sé que algo va a pasar el martes a las 4:04 de la mañana, ¿qué hago? Esa es la gran pregunta. Y digamos que la ciencia no me da muchas respuestas de qué hacer ahí, pero la magia, el esoterismo, lo oculto sí que me da respuestas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que viene desde esos sistemas? Bueno, que cuando uno sabe, cuando uno tiene de antemano una fecha en donde sabe que va a ocurrir algo, por decirlo de alguna forma, se va a abrir un portal, lo que se hace en estas disciplinas es hacer rituales. Eso es muy claro, ¿no? O sea, todas las culturas en el solsticio, en el equinoccio, en determinadas fechas, saben que tienen que hacer un ritual para las cosechas, para diferentes cuestiones, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer un ritual. Pero un ritual tiene que tener una orientación. Un ritual no es nada más porque quiero hacer un ritual tiene que tener un sentido. Mi sentido fue, voy a hacer el ritual para que mi lógica fue esta. Si yo conozco si en todos los puntos de esta línea, en cada 2 años, 2 meses, 2 semanas, bla, 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 en cada uno de esos puntos lo que ocurrió fue un fenómeno extraordinario, el sueño más poderoso de mi vida, un ataque por parte de magos negros, la realización de que todas mis sincronicidades van en forma de una secuencia lógica en el momento en el que un teléfono se prende y son las 2:02 de la mañana, mi lógica era, bueno, el martes a las 4:04 lo que va a pasar es otro evento de estos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un ritual para tratar de introducir un elemento dentro de esta lógica y que la próxima, y buscar o tratar de que la próxima sincronicidad que se manifieste en mi realidad siga o tenga el referente que yo estoy metiendo en el ritual. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta que lo que hice funcionó. Simple y sencillo, sin ninguna otra ambición de algo, de invocar a no sé qué. No, no, no. Era sencillamente, voy a meter ahí un elemento para ver si después se repite. Y si eso se repite, quiere decir que hice el ritual correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Nada más. Entre las cosas que... Ahora, otra cuestión interesante ahí fue que, por otros motivos que no vienen al caso, la noche en que me di cuenta que todo esto formaba parte de una secuencia, todo giró en torno al número 4. ¿Por qué? Porque éramos 4 personas ese día. La hora que me arrojó esta suma que hice me dio 4:04. Y ese día estaba con nosotros un amigo que es artista y nos había mostrado un sketch, un cuaderno de dibujos que él traía, que estaba un dibujo hecho que tenía muchos números 4 por todas partes. Ok, eso es nada más a modo para entender por qué esto es relevante para mí. Cuando hacemos el ritual, puse muchos elementos ahí, puse proyectos en los que estoy trabajando, como para tratar de que le vaya bien estos proyectos, etcétera, etcétera. Y puse 4 cuestiones ahí, ¿no? Y al día siguiente, llega el martes a las 4:04, hacemos el ritual, un ritual muy, muy simple, saqué también cartas de tarot, traté de integrar ahí varios elementos, ¿no? Lo interesante es que hay muchas líneas que se abrieron a partir de ese ritual. Me voy a concentrar en una para no abarcar demasiado tiempo.
hacemos el ritual y al día siguiente, literal, bueno, hicimos el ritual a las 4:04 de la mañana. Ese mismo día, por ahí de las 11 de la mañana, recibo un mensaje de este amigo al que se le encendió el teléfono, que él formó parte de los 4 que estuvimos ese día ahí, y me manda la nota, él trabaja en una empresa, le había llegado una nota y me manda una fotografía de la nota a mi WhatsApp. La fotografía era una nota de venta por 444 pesos. El mismo día después de haber hecho el ritual a las 4:04. Y ese día había tenido una presencia particular del número 4. En ese momento me di cuenta de que el ritual funcionó, o sea, de que realmente yo le llamo glitch hacking a todo esto. ¿Por qué? Porque es como un hackeo de glitches. Estos glitches ocurren en nuestra vida, cosas inexplicables, cosas, bueno, inexplicables a menos que estés dentro de la parapsicología o dentro de un marco que te permita explicarlas. Para la gente de a pie son inexplicables. Entonces, le llamo glitch hacking porque estos glitches, estas cuestiones, estos errores inexplicables que aparecen, creo que si uno es capaz de identificar la trayectoria que traen y uno es capaz de adelantarse al próximo glitch, puede de alguna forma utilizar la propia trayectoria, la energía que hace que se muevan todas esas anomalías desplazándose a través de una cierta secuencia. Uno puede aprovechar esa energía y hacer que las próximas sincronicidades, las próximas anomalías, o como les queramos llamar, tengan el referente que uno mismo metió de antemano a través de un ritual. Ese es como el gran descubrimiento o el gran aporte, si se le quiere llamar, de lo que hemos estado realizando. Hasta ahí, ¿no? Ahorita estoy un poco en el trabajo de mantener atención constante en nuevas sincronicidades, porque pasa esto. Desde ese día en adelante, varios meses que han pasado, todas las sincronicidades o casi todas las sincronicidades que me ocurren, siempre tienen o siguen una serie de características que son las mismas que descubrí o que empezamos a delinear a partir de haber hecho este ritual. ¿Cuáles son? Si quieres lo platicamos. Dale, pero bueno, dale, también, está muy interesante. Contanos un poquito de las características. Ok, vale. La primera y principal que he descubierto a partir de esto es, mira, aquí acaba de pasar una sincronicidad. Te acabo de mencionar que encontré esta fotografía, esta captura de pantalla en Google Timeline. Google Timeline es algo que jamás te manda correos, jamás te manda notificaciones. Me acaba de llegar una en este momento, Google Timeline. Acabo de mencionar a Google Timeline, acaba de llegar un mensaje de eso. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, porque esa ha sido la primera característica que he encontrado. Cada vez que cuento yo esta historia, pasa una sincronicidad. ¿Pasa alguna? Acaba de pasar en este momento. Me llegó un correo de Google Timeline y yo hace 5 minutos te acababa de decir que en Google Timeline había encontrado esta captura de pantalla. Este tipo de cosas. Esto pasó justo en la conferencia del EMEC. Al final de mi charla, conté todo esto que estoy aquí platicando contigo y les dije a las personas, si ahora pasa algo con su teléfono, ya saben por qué. Porque acabo de contar, y no es porque yo lo esté contando, porque yo, no. Si ustedes cuentan la historia de una sincronicidad que les haya pasado, les aseguro que aceleran el tiempo para que otra sincronicidad se manifieste. Así de simple. Esa es la primera característica fundamental. De hecho, yo la tengo como resumida en la siguiente frase. ¿Quieres que se genere una sincronicidad? Habla de sincronicidad. Al hablar de sincronicidades, genera sincronicidades. Este comentario yo se lo he hecho a esoteristas, yo se lo he hecho a gente que estudia el tema desde la magia, y todo el mundo le parece hasta lógico, así de sí, o sea, porque tienes la cabeza puesta, la mente puesta en la sincronicidad, es normal que la vas a traer. Pero sí, definitivamente, ese es el primer punto que descubrí. Cada vez que hablo de esta historia, pasa una sincronicidad. A veces, como en este momento contigo, a veces pasa al instante o en pocos minutos de diferencia. Muchas otras veces pasa en el transcurso del día o al día siguiente o a más tardar en la misma semana, pero aparece una sincronicidad que te recuerda que tú hablaste de ella y que por eso se está manifestando. Ese fue el primer punto. Otro fue, por ejemplo, descubrir que las sincronicidades funcionan como un rizoma. Un rizoma es una estructura no lineal, una estructura donde todos los puntos conectan con todos los puntos, una estructura que es, digamos, arbórea, ¿no? No arbórea, sino que sigue la forma como de las raíces de los árboles, contraria a la forma visible de un árbol, que sería el tronco,
las ramas, las hojas, ¿no? Que siguen una determinada estructura. Por dentro las raíces están todas mezcladas con todas y se conectan entre ellas. Bueno, un rizoma es eso, es una estructura que no tiene aparentemente un punto de inicio y un punto final. ¿A qué me refiero cuando digo que las sincronicidades siguen la estructura rizomática? Bueno, que yo te cuento a ti una sincronicidad, pero luego tú vas y cuentas esa sincronicidad y lo dices en un programa y hay 100 personas viendo ese programa y de esas 100 personas, 20 cuentan, vi un programa donde una persona hablaba y digamos que la gente sigue contando esta sincronicidad, se va propagando, se va replicando. Ahora, lo interesante es que cuando una persona, digamos, escucha o recibe la sincronicidad o la historia o lo que uno está compartiendo, a esa persona le empiezan también a pasar sincronicidades. Cuando este video donde contamos la historia del teléfono se volvió viral, llegó un punto, la primera semana que esto salió, que yo tenía 500 mensajes en Instagram, no podía responderlos todos, obviamente porque tengo trabajo, tengo escuela, me dedico a otras cosas, pero me empezaron a llegar esos mensajes y los mensajes decían cosas como, en el minuto tal dijiste la palabra Matrix y en ese momento alguien entró a mi cuarto y dijo, la Matrix, no sé qué. Cuando tú estabas hablando de tal cosa, yo estaba oyendo el podcast en una clase y en ese momento, a la hora que tú dices tal palabra, el profesor dijo la misma palabra al mismo tiempo. O sea, a eso me refiero. Y tengo un montón de estos mensajes, ¿no? No los comparto por respeto a las personas que lo mandaron, pero ahí están. Y la idea es esa, la sincronicidad se propaga cuando otra persona la comparte, ¿no? Y de ahí, bueno, también hay otras características un poco más técnicas, ¿no? Esto que te mencionaba antes, la manera en cómo se habla, cuando empiezas a meter elementos de ambigüedad dentro de tu discurso, es extraño cómo la realidad interpreta eso, pero lo interpreta de alguna forma porque te empieza a responder con cosas extrañas, ¿no? El rol de las matemáticas, ¿no? Lo cual, cuando lo entiendes desde esta perspectiva experimental, te das cuenta por qué muchos rituales mágicos involucran numerología, por qué todas las tradiciones mágicas involucran sistemas numerológicos, sean los pitagóricos o sean los hebreos con la cábala. Digamos que el esoterismo está plagado de sistemas numerológicos que tratan de encontrar sentido y significado en los números. ¿Por qué? Bueno, yo lo descubrí experimentalmente a partir de ese tipo de experiencias, porque en efecto los números tienen un poder sobre la realidad. Y así más detalles. Digamos que todo esto todavía lo estoy trasladando a un terreno un poquito más académico, como para que tenga más formalidad y yo lo pueda, digamos, difundir en encuentros, pues sí, académicos como tal. Pero bueno, es hasta donde he llevado mapeado. Puedo decirte que siguen ocurriendo sincronicidades como la que acaba de pasar ahora mismo, y siempre la sincronicidad sigue las mismas reglas. La sincronicidad siempre se va a remitir a algo que hablaste antes. Y la sincronicidad siempre se va a propagar a quien recibe o quien escucha esa historia que tú compartes. Y así todos esos otros detalles que he ido contando, ¿no? Eso es de manera más o menos escueta cuál es la dinámica que siguen estos fenómenos. Claro, te voy a comentar algo y luego te cuento porque es una historia larga y pues un poco personal, pero cuando después de ver tu ponencia, porque hubo muchas sincronicidades que me llevaron a mí a realizar ese viaje, pero luego de haber escuchado tu ponencia, yo me senté y me puse a analizar y descubrí un patrón no recuerdo, fue un año antes. Y yo me quedé y empecé a atar cabos y es muy interesante. Unos pueden decir, ay, es que están buscando coincidencias donde no las hay, porque siempre, si piensan eso, pues Claro, claro, es es sesgo de respetable también. confirmación. Sí, 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 Exacto, lo que exacto. siempre dice. Pero yo me quedé sorprendida y luego se lo comenté a mi esposo, a mi mamá, y me decían, es que tiene toda la lógica lo que nos estás diciendo. A mí no se me hubiera ocurrido, si no lo planteas así, no se me hubiera ocurrido irme para atrás y Ajá. analizar otros factores. Y yo dije, es como que si ese primer día yo hubiera sabido lo que iba a pasar, tiene toda la lógica del mundo. Eh, Claro. si les ha pasado, hagan eso. Sigamos el ejemplo, este experimento. Hay personas que tal vez las sincronicidades que han experimentado sean muy sutiles, Ujú. como todo bien, pero si hay personas que han experimentado de este tipo de sincronicidad más fuerte, más simbólica, Ujú. busquen.
hagan esa, no necesariamente tiene que ser 2 años, o sea, me imagino que se Claro, no, manifiestan ese patrones fue mi patrón diferentes. que me dio a mí. Cada persona va a ser diferente, porque luego muchas personas, justo, qué bueno que dijiste esto y perdón por interrumpir, pero es que justo Adelante. muchas personas luego vienen y me dicen, y 2 años. No, no, no. Tú saca tu propio patrón hacia atrás primero, porque eso te va a permitir calcular, entender cuál es el patrón que va a seguir, el patrón de diferencia entre primera sincronicidad, segunda sincronicidad. Y una vez que lo tengas, ese mismo patrón, lánzalo para adelante, como si fuera una línea en un plano, ajá, en un eje X y un eje Y, ahí tienes, trazas tu línea y si pudiste trazarlo hacia atrás, que eso es lo más fácil, porque son, y aquí es donde justo lo que tú dices, funciona mejor con sincronicidades contundentes. Ujú. No le digo a la gente que tome sincronicidades como, volteo a ver y son las 11:11. No, tiene que ser, ok, pero si volteaste a ver y eran las 11:11 y al mismo tiempo te tocó ver una nave extraterrestre aterrizar en el patio de tu casa, ok, sí considéralo a las 11:11 porque te está diciendo que fue un momento que no se te va a olvidar en la vida. Mientras más fuerte sea la sincronicidad o el glitch, como le llamo, que estás tomando para cada uno de los referentes de tu gráfica, más potencia va a tener el ritual que vas a hacer porque estás tomando sincronicidades potentes. Si tomas la 11:11 donde voltea a ver el reloj o cosas muy, muy sutiles que puede ser que te Sí, estés engañando, puede ser que no, igual y el resultado que vas a tener no va a ser tan fuerte, pero si tomas sincronicidades contundentes y lanzas la línea hacia el futuro, vas a obtener una fecha en el futuro que sigue el mismo patrón que hay entre las sincronicidades anteriores. En ahora, mi caso fue fácil porque fue 2, 2, 2, 2. En otros casos va a ser más, van a ser fracciones, va a ser decimales. Entonces puedes apoyarte, por supuesto, de computadoras o de calculadoras o de otra vía que te permita encontrar el patrón exacto y trasladar eso a una fecha en el futuro. Perdón por la interrupción. Ahora sí. tranquilo. Entonces, pero por ejemplo, en ese caso, eh, yo siento que me di cuenta después de que ya había pasado todo. Ahora, Sí. ¿vos has notado algún tipo de patrón o, por ejemplo, llegó al punto, hiciste el ritual, se reveló como, podríamos decir, cierta confirmación para vos? Porque, Sí, o sea, sabemos que es algo muy para la comprensión propia por ahora, mientras la sí. ciencia le llega, pero de ahí luego empezó a pasar y volviste a trazar como ese patrón con otro tipo de sincronicidades, se repetía cada 2 años o cambió, o no sé si lo... Sí, 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 entiendo la pregunta. No estoy seguro hasta este momento, qué bueno que lo hiciste porque es la verdad, no estoy seguro si después del ritual se, se termina esa secuencia de sincronicidades o de si las sincronicidades que continúan, o dicho de otra forma, no sé si las sincronicidades que pasan después siguen formando parte de esa misma línea o forman parte de una sincronicidad nueva. Lo que sí sé es que todas las sincronicidades que han ocurrido después eh, siempre referencian en lo simbólico a elementos muy concretos que yo introduje en el ritual original que hice el 12 de febrero de este año. Todavía no sé si eso implica que yo deba hacer otra gráfica, otra línea con las sincronicidades nuevas, post-ritual, por decirlo de alguna forma, Uh o -huh. de si siguen estando contempladas dentro de la misma línea. La lógica me diría que forman parte de otra, porque esa línea la llevé Sí, del casi que pasado al se... futuro y terminó, por decirlo. Exacto. Pero también hay que entender que la línea y el plano que estoy trazando ahí es unidimensional o bidimensional, pero una línea o una onda vista tridimensionalmente, pues es un vórtice, ¿no? Uh Y -huh. tiene una estructura diferente. Sin embargo, tampoco me quiebro la cabeza como tratando de averiguar eso. Lo que sí sé es que todo lo que yo introduje en ese ritual me sigue mandando más sincronicidades que hablan de esos otros elementos. Y eso también me pasó en la conferencia del EMEC. Otra cuestión ahí interesante es que cuando a mí me llega, digamos que a través de interpretar las sincronicidades, llego a una fecha, eso me volvió a pasar al menos 2 veces más. Me llegaron fechas muy concretas de futuro. Lo que he hecho es volver a repetir lo mismo. Vuelvo a hacer otro ritual, introduzco nuevos elementos que yo quiera solamente para confirmar, eh, por ponerlo así, voy a introducir un nuevo elemento para ver si las nuevas sincronicidades también me hablan de este elemento o me van a seguir hablando del primer ritual que hice. No Uh sé -huh. si se entiende.
Y lo que ha pasado es que, en efecto, el nuevo elemento que introduzco en el ritual también se me empieza a manifestar en forma de sincronicidad. Ahora, esto es muy, muy fuerte, tal vez cuando uno tiene una mentalidad demasiado occidental o muy dubitativa acerca de creerse estas cosas o no. Pero si tú vas y le preguntas a cualquier persona que esté metida en el mundo del esoterismo, de la magia, del ocultismo, te van a decir, pues claro, porque eso es lo que uno hace en un ritual. Entonces, digamos que esto es fuerte para alguien que está tratando de entenderlo desde una mentalidad más occidental, más acostumbrada al razonamiento lógico, inductivo y deductivo de la ciencia moderna, Mm, pero no para una persona que esté entrenada en una disciplina mágica, ¿no? Entonces también ahí cuando lo comparto con personas de estas otras líneas, pues lo único que recibo es como un aval completo de que lo que se está haciendo está mapeado por tradiciones milenarias de magia o por sociedades secretas ocultistas que se han encargado de estudiar estas cosas desde hace varios años, ¿no? claro, claro que sí. Ibra, llegamos al final. Creo que Queda queda para otro una hora con un programa. minuto de Una entrevista. hora con un minuto con 33 segundos. Bueno, ahí va a quedar editado, no va a ser uno a uno. Ah, vale, vale. Pero no, muchísimas gracias, de verdad. Es un tema, me encanta como vos lo planteas, el análisis que hiciste. Y pues a nivel personal también, que pude de cierta forma corroborar esa correlación. Y lo interesante es que no siempre, o sea, puede que hayan sincronicidades pequeñitas pasando que uno, pues casi que coincidencias, Ajá. uno ni las determina, pero cuando de verdad comienza a ocurrir una secuencia de eventos grandes, ya, sincronicidades, ¿vale? Sí, Eh, es, es muy interesante y poder analizarlo y pues a nivel personal, tal vez si les cuento toda la historia, muchos van a decir, si no, Isela está, se les apuntó el tornillo por ahí, pero no, eso es tener la mente abierta y lo importante es lo que significa para uno también. totalmente, totalmente. Y pues nada, muchísimas gracias por la Muchas invitación, gracias. Michela. Las redes sociales, perdón, las redes de Ibra van a Claro, quedar aquí abajo. sí, sí, sí. Mencionalas. Uh-huh. Me encuentran como Ibra Gabriel en Facebook y Ibra Kedabar con K, Ibra, IBRAHKEDABAR en Instagram, Ibra Kedabar. Y en YouTube mi canal es Glitch, @ultraglitcher, también en Instagram @ultraglitcher. Y pues bueno, ahí estaré subiendo, justo voy a hacer una serie de 4 o 5 episodios donde voy a detallar todo esto con lujo de detalle, ¿no? Hasta el momento solo he lanzado un episodio, pero muy pronto va a estar el segundo y así hasta llegar al cuarto o quinto. Y pues nada, ahí pueden seguirme. Bueno, y a todos los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, hasta luego.